Lo que vamos a hacer hoy día es, en el fondo, terminar una parte que estábamos revisando en la clase anterior sobre ciencia y género, pero con la realidad de lo que son los datos que tenemos de Chile, en un informe, ¿no es cierto?, que se entregó ya hace varios años, todavía no está actualizado, que es parte de uno de los problemas que tenemos para entender cómo está funcionando el tema de género en la ciencia, justamente el tema de los datos. Y vamos a mirar dos tipos digamos, de elementos que están vinculados con el papel que juegan las mujeres y los hombres en la ciencia chilena. Uno vinculado con lo que se llama la inequidad vertical y el otro lo que se denomina la inequidad horizontal. Entonces la clase de hoy día es para ir terminando esa parte, y ya en la próxima clase de esta semana vamos a comenzar con el tema que le correspondía esta semana, que tiene que ver justamente con la relación entre expertos, experticias, expertas y sociedad, y en el fondo la relación entre ciencia y poder. Vamos a trabajar varias semanas en eso, desde esta semana del 20 de septiembre hasta la semana del 25 de octubre, o sea, es un buen tiempo. Y vamos a darnos, como dije, esta última clase para terminar el tema de ciencia y género y no dejar nada pendiente. Bien, entonces, una de las cosas que habíamos estado mirando es, en esta relación de ciencia y género, tiene que ver con el tema del poder. La próxima clase vamos a hablar del poder en sí mismo como disciplina científica, pero al mismo tiempo el tema del poder se refleja y cómo funciona esto en la sociedad en la ciencia, porque la ciencia es una actividad social como cualquier otra, por lo tanto refleja todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en otros ámbitos. Y esta inequidad vertical, como se ha denominado, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa disminución de las mujeres a medida que se avanza en la carrera científica, porque a medida que se avanza en la carrera científica, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con ir adquiriendo más poder. Y sabemos que mientras más poder existe, más complejo es para que las mujeres puedan acceder, y hay más presencia siempre de varones, por el tipo de sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Sabemos que tiene que ver con características sociales vinculadas a lo que se llama el patriarcado, y no con características en sí mismas de diferencia entre hombre y mujer, que justamente eso no es lo que ocurre. Entonces lo que tenemos que entender es precisamente cómo funciona esto de que finalmente las mujeres están siendo de alguna forma postergadas en estas carreras científicas. Al mismo tiempo hay una menor presencia de mujeres en puestos de liderazgo propio de la actividad científica y tecnológica, que podrían ser, por ejemplo, directoras de laboratorios, directoras de institutos como institutos milenios, centros, digamos, de investigación asociativa. Ya hemos visto ya que también hay menos mujeres a nivel de la propia jerarquía académica universitaria, es decir, en esta universidad, la Universidad de Chile, nunca una mujer ha sido rectora, por ejemplo. Y hay más mujeres como directoras de departamentos, y a medida que se avanza, ¿no es cierto?, hay más varones, por ejemplo, y sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que son las vicerrectorías, o algunas vicerrectorías están más, digamos, compuestos donde participan mujeres, ¿cierto? Y otras que son consideradas más, comillas, de poder o más importantes, son de varones. Entonces, esta inequidad vertical la vemos como un fenómeno, ¿no es cierto?, de la actividad científica en sí misma, pero también como un fenómeno de toda la sociedad, y también, ¿no es cierto?, como un fenómeno que ocurre en el interior de las universidades. Esto contrasta mucho con el inicio de la carrera científica, que justamente en el pregrado, ¿no es cierto?, donde las mujeres representan, ¿no es cierto?, la mayoría de las matrículas del primer año en el sistema en su totalidad, en el sistema chileno, en este caso. Esta mayoría, que es casi 53, ¿no es cierto?, de mujeres, no está abismante como mayoría, pero si es mayoría, ¿no es cierto?, va disminuyendo a medida que se avanza en las carreras académicas, ¿no es cierto? En posgrado, por ejemplo, la matrícula femenina ya baja a 49%. El postítulo, que es otro tipo de formación que no es de grado académico, ¿no es cierto? Las mujeres son
al 64,3% para el año 2016. Hay que hacer una diferencia entre lo que son los postítulos que lo conducen a grado, que son una especialización que puede ser, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos muy específicos normalmente, y a veces vinculado con temas laborales bien concretos, de lo que es un posgrado, que es, ¿no es cierto?, claramente el magíster y después el doctorado. Para la carrera que a uno lo encumbra hacia una trayectoria académica y posteriormente, evidentemente, científica, justamente es el posgrado y no los postítulos. Entonces ahí vemos una diferencia bastante evidente. Cuando ustedes quieran preguntar o hacer alguna opinión, dar alguna opinión, por favor, háganlo, interrúmpanos en el momento que lo necesiten o lo escriban por el chat. Bien. Evidentemente, ¿no es cierto?, las mujeres contribuyen y han contribuido de forma creciente a la titulación en educación superior, ¿no es cierto? Eso es bien relevante, lo que significa, ¿no es cierto?, que las mujeres enfrentadas, ¿no es cierto?, al tema de la educación en pregrado se titula más que los varones, ¿no es cierto? Y en el caso de posgrado, pasaron del 36,4, ¿no es cierto?, en el 2005 al 48,6 en el 2015. Eso, la titulación justamente tiene que ver con el momento en el cual es posible diagnosticar cómo está funcionando el sistema, porque si se titulan menos personas, significa que hay una dificultad que impide que ciertos grupos concluyan su formación. Ya en los programas de doctorado, las mujeres son el 44% total de las titulaciones, es decir, representa un número bien importante, pero solamente el 31% de los académicos de las universidades tienen título de doctor, son mujeres. Ahí debe ser universidades. Entonces, esto revela, ¿no es cierto?, lo que le llamamos acá la inequidad vertical, ¿no es cierto? Si bien una parte importante de las mujeres se titulan con el grado de doctor, que es justamente el nivel que se requiere para poder ejercer como académico o académica universitaria, ¿no es cierto? Solamente el 31% de los que somos académicos en la universidad, para estos son datos, ¿no es cierto?, no muy actuales, ¿no?, pero de unos 4 o 5 años atrás, son mujeres. Entonces aquí hay un tema, ¿no?, que lo podemos mirar. Si uno mira pregrado, ¿no es cierto?, las mujeres son mayoría. Si uno mira ya posgrado, ya va bajando la cantidad de mujeres que están participando. Si uno mira las titulaciones, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, hay una diferencia, y si uno mira el grado el porcentaje, perdón, de mujeres que están trabajando como académicas en las universidades, ¿no es cierto?, se ve una disminución bastante evidente. Por otro lado, ¿Profe? la participación... Sí, por favor. Esos números son a nivel como general nomás, no son como de una cierta facultad o de una No, cierta como no, ya. es todo el sistema universitario chileno, sí. Después vamos a mirar números más vinculados a nuestras áreas, o sea, las áreas, Ah, ya. no es la mía, porque yo soy de, de filosofía, pero me refiero a las áreas de ciencia o matemáticas, que ahí Ya. los números son distintos, sí. Esto es para todo el sistema. Ojo que aquí, qué buena pregunta, porque cuando incluimos a todo el sistema y decimos, ¿no es cierto?, que una parte importante de las mujeres, por ejemplo, son, como acá, ¿no es cierto?, como veíamos, que el 53% de la matrícula de primer año corresponde a mujeres, ¿no es cierto?, a nivel de pregrado. Estamos incluyendo también áreas donde las mujeres son más del 90% o del 80% de la matrícula. Entonces, también hay que mirar los números un poco con más detalle. Todavía tenemos números gruesos acá, ¿no? Solamente para ver cómo funciona el sistema. La participación femenina para todos los proyectos y, a ver, espérense. Así. Para todos los proyectos y becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se cambió, ¿no es cierto?, porque se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ha aumentado, ¿no es cierto?, desde un 25,65% en el año 2001, alrededor de 40% desde el año 2009 en adelante, y ha ido aumentando en general, ¿no es cierto? Esto incluye los proyectos de investigación
en los 3 niveles, por eso estos datos son muy gruesos, en realidad no sé si sirven tanto para hacerse una idea tan clara, porque incluyen, ¿no es cierto?, lo que es los proyectos de CONICET están en 3 ámbitos. Uno, lo que son los postdoc, que son para aquellas personas que están recién tituladas con el grado de doctor. Proyecto de iniciación, de aquellas personas que ya pasando por el postdoc, ¿no es cierto?, inician una investigación científica. Y los regulares, que son aquellas personas que son más senior, que ya llevan más tiempo investigando, que han pasado por esas 3, digamos, esos 3 estados. Y eso también trae diferencia, porque hay más mujeres a nivel de los postdoc, no tengo los datos acá, pero los puedo buscar. Hay más mujeres a nivel de postdoc, pero hay muchas menos mujeres a nivel de los proyectos regulares, que son los proyectos para los seniors. Ahí hay muchos más varones, y hay áreas donde los varones dominan, pero por muy lejos. Entonces, este es todo el sistema. Y también están las becas. Las becas en general también hay la presencia entre hombres y mujeres no es tan distinta. Pero con los proyectos de investigación sí se nota esa diferencia en la medida en que los proyectos, ¿no es cierto?, están involucrados con las carreras, con el estadio, el lugar, el momento de la carrera académica. Mientras más cerca del inicio hay más mujeres, mientras más lejos o mayor trayectoria hay más varones. Eso ocurre no solamente en el sistema chileno, lamentablemente en otras partes también, por lo tanto es un problema estructural de nuestra sociedad patriarcal. Un factor importante en el desarrollo ha sido el aumento de becas entregadas a través del programa de formación de capital humano avanzado, que es un tipo de programa de CONICET que ha estado más o menos parado en este tiempo, donde alrededor del 45% de las becas nacionales de doctorado y magíster son adjudicadas a mujeres. Ya, este programa se administra de una forma distinta y tiene que ver con la propia realidad de cada universidad. Quizás por eso trae un poco un porcentaje distinto de mujeres, que 45% de las becas nacionales para doctorado y magíster, ¿no es cierto? Si bien no representa la cantidad de mujeres que debieran haber, porque siempre van a ser más que los hombres, es, ¿no es cierto?, un número bien importante. En torno al 40% de las becas de doctorado de Becas Chile son adjudicadas a mujeres, cifra que aumenta a la mitad de las becas para los concursos de magíster de las Becas Chile. Las Becas Chile en este momento se han eliminado, lamentablemente, que eran las becas, ¿no es cierto?, sobre todo becas para el extranjero. Y durante la pandemia, ¿no es cierto?, se congelaron las Becas Chile y este año no se dieron, así que hay una posibilidad bastante grande que las terminen, digamos. Lamentablemente es un tema que hemos estado enfrentando estos últimos años con el financiamiento de la ciencia. Bueno, aquí todavía se ven números que no son tan complejos para nuestra relación de género entre hombres y mujeres para la ciencia. El problema, ¿no es cierto?, son los proyectos adjudicados Fondesit, y ahí donde está la brecha que yo les comentaba, ¿no? Un 73% de los proyectos adjudicados lo lideran hombres, frente a un escaso 27% de proyectos liderados por mujeres, según hasta acumulado entre el 2001 y el 2015. No tenemos datos más actuales, pero se pueden ir construyendo, y de hecho, ahora, estos últimos años ha ido creando una base de datos donde uno puede ir viendo las cifras por género también, que lo podríamos mirar, pero para ver algunas áreas específicas quizás lo podemos mirar. Están online. Ya, esto yo se lo pongo con harta detención, porque esto es un gran problema que tenemos nosotros en Chile respecto de lo que se llamaría la inequidad vertical, porque mientras más se avanza en la carrera académica, más cantidad, mientras más proyectos uno tiene y pasa de postdoc, iniciación a regular, ¿no es cierto?, más avanza en la carrera académica. Y para avanzar en la carrera académica es muy relevante que uno lidere un proyecto, que uno sea el investigador responsable o investigadora responsable. Y aquí, ¿no es cierto?, los hombres lideran por lejos, ¿no es cierto?, los proyectos de investigación científica. ¿Por qué es importante ser investigador responsable? Porque es el que administra todos los fondos. O sea, en Chile el sistema es bastante diferente a otros países, porque los fondos se pasan directamente a una cuenta creada especialmente que está a nombre de la persona, del científico, para que gestione todos los gastos de operación, gasto de personal, en fin, o qué sé yo, gastos de operaciones del proyecto. No se pasan a las instituciones directamente como en otros países, que la institución la administra y uno simplemente va solicitando los fondos que necesita. No, en Chile los fondos son administrados en su mayoría, hay un par de casos, digamos,
donde eso creo que no ocurre, pero en su mayoría son administrados por los propios investigadores. Por lo tanto, ser investigador responsable en un proyecto de investigación en Chile es muy relevante porque significa que tú manejas, digamos, todo el poder del desarrollo de la investigación científica. Puedes saber a quién contratar, a quién darle las becas, ¿no es cierto?, qué tipo de publicaciones, porque tú estás a cargo del proyecto, digamos, hacer, ¿no? Y ahí donde esta brecha es bastante fuerte, digamos, entre hombres y mujeres. O sea, pueden haber académicas trabajando, pueden haber científicas, ¿no es cierto?, en los laboratorios o en las universidades en general, pero cuando se trata de liderar un proyecto de investigación científica, ahí las mujeres van digamos, con una desigualdad muy, muy evidente. Profe, ¿y esa desigualdad es por mujeres que no presentan proyectos o por mujeres que no son aceptadas para presentar proyectos? Lo primero, lo más importante, en general los proyectos son presentados más por hombres que por mujeres. Y cuando los proyectos, hay un tema ahí que hay que hacer una diferencia, que es una buena pregunta, porque hay que hacer una diferencia. Hasta hace poco los proyectos de investigación científica venían con nombres, entonces no eran ciegos, no es como un artículo, un paper, cuando uno le envía una revista, la revista lo envía a evaluar, y ese paper va ciego, o sea, uno cuando evalúa un artículo no sabe que lo escribió. Bueno, teóricamente, porque debiera no saberlo, a veces uno lo capta por el tipo de artículo, porque somos grupos pequeños los que trabajamos los mismos temas, pero uno no lo sabe. En cambio, los proyectos de investigación en Chile van con nombre y apellido, a pesar y se evalúan en el fondo del currículum 2 veces, porque te evalúan el currículum, que es el 30% de la evaluación total de todo digamos, el concurso, y además la viabilidad del proyecto, muchas veces los evaluadores también la evalúan por la persona. Si tiene laboratorio, si no tiene laboratorio, si ha tenido trayectoria, si no tiene trayectoria, si tiene un equipo, o sea, todas esas cosas, un equipo de trabajo, todas esas cosas también son importantes. Cuando ocurre eso, eso está súper estudiado, pero en el caso de Chile no está estudiado. En otras partes, sí, cuando ocurre eso, va con nombre y apellido, tienden a ser mejor evaluados los varones que las mujeres. Porque normalmente son otros varones los que evalúan. No porque hay una animadversión ni una especie de cruzada masculina en contra de las mujeres, no se refiere a eso, es mucho más, como se dice, fino y más invisible que eso. Si fuera algo así sería fácil arreglarlo porque se terminaría la conspiración y cambiaría el problema, pero no es así, digamos, es una práctica estructural de cómo funciona nuestra sociedad y eso es lo más difícil de cambiar justamente, ¿no? Interesante, pero hay que ver los datos, yo no los tengo porque esto se cambió hace poco tiempo atrás. Interesantemente, ahora dos tipos de proyectos que tenemos de investigación científica en Chile, los proyectos postdoctorales, que son los primeros, y los de iniciación, ¿no es cierto?, que vienen después, ya no vienen con nombre y apellido, vienen solamente el proyecto. Y lo más probable, estoy especulando así, súper así heavy, lo más probable es que se equipare mucho más la relación entre hombres y mujeres cuando se evalúa que si van con nombres. Pero lamentablemente los proyectos regulares todavía sigue siendo muy fuerte el conservadurismo de los científicos chilenos, hombres sobre todo, que prefieren, ¿no es cierto?, que vaya con nombre y apellido porque quieren que se evalúe también al equipo, o sea, no les cuesta mucho a ellos evaluar un proyecto si no saben quién está detrás del proyecto. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando ocurre eso, está estudiado y está súper probado para otras realidades del mundo, que se generan sesgos de género, pero también sesgos de universidades. Si viene de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, es distinto si viene de otra universidad del país, qué sé yo, de regiones, o qué sé yo, que se ve más chiquitita, más pequeña. Entonces, eso también influye. Ahora, contestando la pregunta de su compañera directamente, ¿no es cierto? No sé si la contesté porque puse a hablar otras cuestiones, pero las mujeres postulan menos que los varones. Ahora, la pregunta es ¿por qué postulan menos mujeres? Y es una gran pregunta que hay que entender para entender, ¿no es cierto?, la inequidad vertical. ¿Porque son menos? Ya, en parte porque son menos, sí. En parte porque son menos. Ahora, si uno la pone en números de cantidad, así proporcionales, digamos, a pesar del número, igual postulan en proporción, digamos, más hombres que mujeres. Aún así,
si sacáramos el factor de cantidad de personas y lo pusiéramos en una proporción, digamos, de otro tipo, igual postulan más hombres. ¿Por qué postulan más hombres que mujeres? Esa es la pregunta que uno tiene que Porque hacerse. ¿Mm? ¿Sí? yo creo que de nuevo si entramos como con los ecos de género, como la característica de ser líder, normalmente también se le atribuye al hombre. Entonces, como que el hombre seguramente lo intenta y seguramente antepone como ante mujeres que también intentan ser líderes. Y como usted contaba eso de que, por ejemplo, a veces cuando el hombre dice lo mismo que la mujer, escuchan al hombre, o cuando hay una mujer hablando, el hombre le interrumpe. Entonces, como que esas cosas, según yo, apoyan a que de nuevo el hombre sea considerado como el líder, porque se imagina que hay dos personas que tienen la misma idea, un hombre y una mujer en un grupo. Si lo dice el hombre y el hombre al que escuchan, van a creer y lo van a considerar a él como el líder del grupo, o el que tuvo la buena idea, por ejemplo, ¿me entiendes? Claro, tiene que ver con temas de cómo se concibe el liderazgo. El liderazgo, digamos, que es totalmente contrario a cómo debiera funcionar la ciencia, que el liderazgo no es algo, digamos, es todo lo contrario, tiene que ser colaborativo, tiene que ser distinto a los criterios, A- ¿sí? Además, si estadísticamente son las mujeres quienes se dedican más a trabajos administrativos en la academia, tienen menos tiempo para llevar investigación, considerando también después todo el tiempo que invierten en el hogar, que es un tiempo que a los hombres no se les demanda invertir, ni en administración, ni en hogar. Ya, es un factor fundamental, sí, como tú lo dices, sí, es un factor súper importante. Ahora, el problema es que uno de los grandes problemas que tenemos para estudiar esto que no es que, o sea, para entender este problema es que no se lo ha estudiado realmente en Chile. O sea, tenemos algunos datos, como dije, y ahora van a haber nuevos datos, pero se necesitan más estudios de campo, o sea, estudios empíricos para entender cuál es el origen de este problema. Ahora uno lo puede intuir, como lo que ustedes dicen, digamos, que sí sabemos, digamos, que hay más mujeres que hombres trabajando en cargo administrativo. Si uno tiene un cargo administrativo en la universidad, tiene menos tiempo para generar investigación científica. Eso es bastante obvio, no es para que se estudios para entenderlo, digamos. Eh, y también, ¿no es cierto?, las tareas del hogar están, como sabemos, en nuestra sociedad más recargada de las mujeres que los varones. Entonces, eh, bueno, tanto así que se dice que detrás de cada investigador científico varón, cuando tiene pareja, en fin, cuando ha formado una familia, eh, está, ¿no es cierto?, el costo que ha significado para la mujer dedicarse, ¿no es cierto?, en el caso que sea científica, por ejemplo, a, a, a las labores del hogar. Bueno, ahí hay un tema que hay que pensar. Yo no tengo los datos, no tengo un estudio aquí como para enfrentarlos con números y lo vamos a mirar de esta manera. Solamente lo podemos intuir. Sabemos que aquí hay un problema, usted en la punta de un iceberg, y todo el resto, digamos, de este bloque, digamos, está representado por estos problemas que hemos estado viendo en la clase también. ¿Mm? Qué bueno que sacaron ustedes el tema claramente, ¿no? Sí, porque significa que han seguido el curso. ¿Qué? Que quizás igual el problema viene de más atrás, pues, que igual es poca gente, o sea, son pocas mujeres las que llegan a esa instancia para presentar proyectos. Entonces, claramente van a haber menos proyectos de mujeres. Claro, porque una de las cosas que además se necesita para postular un proyecto es tener 10 publicaciones en los últimos 5 años. O sea, es un número. Dicen, se va a evaluar 10 publicaciones. Obviamente que si te dicen 10 significa que tienes que tener para al menos un promedio de 2 por año. ¿Mm? Son 10 publicaciones. Y eso, eh, si las mujeres están dedicadas a otras tareas, junto con la investigación científica, evidentemente va a ser más difícil que obtengan esa cantidad de publicaciones. Y lo otro tiene que ver con el liderazgo que ustedes dicen, porque muchas de las publicaciones, sobre todo en el área de ciencias naturales, y en matemáticas también son de grupos de investigación. Y ahí es donde muchos, los que lideran proyectos de investigación, después aparecen en más publicaciones porque están trabajando con grupos grandes. Eh, También es un problema, evidentemente. Quizá ¿Sí? también tiene que ver con las contrataciones, porque para ser contratado o contratada también uno tiene que tener como ciertas publicaciones de tal rango en los últimos años. Y, y también, como usted dice, o sea, se presta en la academia que como que se prestan nombres, así como yo te ayudo en este proyecto, tú me ayudas en este.
Y generalmente los grupos de influencia, como que las redes que se arman a las que no, y no acceden las mujeres a esas redes, a esos contactos que hay en quizá en el lado B, en la otra carátula de la academia. Sí, yo les voy a mandar un artículo que está en inglés, que lo vi por Twitter, en una de estas páginas, de estos, ¿cómo se llaman? No son páginas, de estas cuentas que sigo así como de ciencia. Y hay un trabajo de una persona que hizo en Estados Unidos, comparó 3 sistemas de formación, digamos, científica en Estados Unidos, en Alemania y en el Reino Unido. Y utilizó el mismo sistema que se utiliza en sociología para estudiar, va a sonar raro esto, para estudiar, ¿no es cierto?, al narcotráfico, cómo funcionan, digamos, las redes que, digamos, que sustentan el narcotráfico, ¿no es cierto?, las mafias. Y dije que iba a sonar feo esto, estoy grabando y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque este es un artículo serio, es una revista, se lo voy a mandar. Porque funciona de la siguiente manera, que los que están arriba son muy pocos, y los que están rodeando todo el sistema son muchísimos, y muchísimas en este caso. Y ahí es donde aparecen más mujeres que hombres en todo este fenómeno, y por eso es que son más hombres los que probablemente llegan a adjudicarse fondos de investigación. Pero les voy a poner el artículo está en inglés, pero ustedes lo pueden leer igual en un curso para que lo miren, ¿no? Porque lo acabo de bajar el fin de semana o algo así que es como nuevo. Bien. Miremos otras cosas, ¿no es cierto? La participación de género también se repite, ¿no es cierto?, en otros programas, en etapa avanzada, los FONDEF, o, por ejemplo, los directores de centro de investigación en I+D, también, ¿no es cierto?, o programas más pequeños. Aquí también ha ocurrido un fenómeno bien interesante el año pasado, cuando se formó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en sus etapas iniciales, hizo varios gestos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es que las seremías son todas mujeres del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento y Sociedad. Y también hizo algo que obligó, ¿no es cierto?, a que todos los centros de investigación que pedían nuevo financiamiento para continuar, ¿no es cierto?, a lo menos tuviera una mujer, ¿no es cierto?, que fuera liderando el centro, o que fuera un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, que lideraran el centro. Pero cuando se hizo la segunda versión de este año, esa parte la eliminaron. Ya no obligaron a los centros a que incorporaran mujeres dentro de los cargos de la propia, digamos, gerencia del proyecto. Son proyectos asociativos grandes, como Institutos Milenio o otros de ese tipo. Entonces ahí habría que estudiar qué pasó, por qué lo cambiaron. Bien. Bueno, como hemos visto, cuando más mujeres ingresan a la educación superior en carreras de pregrado y se titulan antes y en mayor porcentaje, sigue existiendo una importante brecha de género que comienza a aumentar conforme se avanza en la carrera de investigación. Esta sería como una especie de resumen de lo que hemos hablado hoy día, hasta ahora digo, que tiene que ver justamente con lo que se llama la inequidad vertical. Por eso es que es vertical a medida que, ¿no es cierto?, se aumenta en la carrera de investigación, hay menor presencia de mujeres. Chile está muy debajo todavía de indicadores de equidad de género en el mundo de la ciencia y tecnología que se observan en otros países de la región y del mundo. Ya no tengo los datos muy actuales, pues del año 2015, pero no tengo, tendría que buscarlo ahora. Según la UNESCO, el 2015, de entre 20 países latinoamericanos que reportaron datos en participación de mujeres en actividades científicas y tecnológicas, 5 de ellos ya alcanzaron la paridad de género, y Chile se encuentra con un 32% de participación de mujeres en ciencia y tecnología, ubicándose en el último tramo. O sea, uno de los países donde más desigualdad de género en ciencia y tecnología. Bien, entonces, tenemos que la inequidad, ¿no es cierto?, vertical, claramente, ¿no es cierto?, se da cuando uno avanza en la carrera. Y Chile es uno de los países donde esto se da con mucha, digamos, con mucha claridad, lamentablemente. Lo otro es la inequidad horizontal. Cuando se observa la presencia de mujeres y hombres en las distintas áreas del conocimiento, es posible observar un conjunto de diferencias basados en el sexo de las personas según áreas de conocimiento. Ya esto tiene que ver con el área más específica, ya, y no los números gruesos como lo habíamos visto al principio. Hay una brecha que se refleja en una menor participación de mujeres en STEM, ¿no es cierto?, o sea, en matemáticas, ingenierías y tecnologías. En esta área en particular, las barreras que enfrentan las mujeres son aún mayores y más complejas. Ya es complejo para las mujeres, ¿no es cierto?, el tema de cómo acceder a una carrera universitaria. Hemos visto que son menos las que hacen posgrado,
son menos las que obtienen proyectos de investigación, y ya es más difícil si es en área de ciencia y tecnología. Obviamente todo esto, ustedes tienen que entenderlo de la siguiente manera, o sea, lo estamos estudiando para entender el problema, no para desanimar a las compañeras que están acá en este momento participando en la clase y que digan, pucha, va a ser difícil que siga haciendo una carrera como siendo mujer, como científica, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que eso no es no es mi interés, ¿no? Mi interés es que entendamos el problema, porque para poder saber cómo actuar, uno primero tiene que saber cuál es, identificar el problema, ¿no? Bien, entonces una de las barreras más complejas las tienen las mujeres justamente en el área de ciencia y tecnología. De esto hemos hablado un poco a lo largo del curso, sobre todo en las conversaciones que ustedes mismos han sacado a partir de lo que hemos estado viendo. Se observa la existencia de una brecha aún más amplia que las otras áreas de conocimiento, por ejemplo en humanidades, y que persiste a través de los años en todos los niveles de STEM, con una subrepresentación de las mujeres en cualquier punto de su trayectoria y que se mantiene conforme avanzan los niveles de formación e investigación. O sea, si en área de humanidades, ¿no es cierto?, es probable que esto tienda a equipararse en algún momento. En el área de ciencia y tecnología y matemáticas, digamos, esto se acrecienta. Por ejemplo, el CIMSE de matemáticas del año 2015 para cuarto básico nos muestra diferencia de los resultados del test entre hombres y mujeres. En octavo básico la diferencia de puntaje es de 6 puntos entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, a favor de los varones. Y en segundo medio ya es de 10 puntos menos para las mujeres. Esto se puede bueno, algunos lo interpretan con respecto al tema de las habilidades. Ya sabemos que esto no tiene que ver con las habilidades. No hay nada en el cerebro de las mujeres que las predisponga a una habilidad, digamos, de tipo lógico matemático, ¿no es cierto?, que sea menor o diferente a la habilidad que tenemos los varones. Eso está estudiado que no es así. Esto justamente resume todo lo que hemos estado viendo en clases. De hecho, ¿no?, en el tema de género. Cómo una prueba estandarizada va a reflejar las desigualdades que tiene, ¿no es cierto?, la sociedad respecto de cómo concibe el papel del hombre y cómo concibe el papel de la mujer. Cómo concibe lo que se espera de una mujer, cómo concibe lo que se espera de un hombre. Cómo concibe el impulso que le dan al desarrollo de una habilidad en uno y cómo inhibe, ¿no es cierto?, el desarrollo en otras, en este caso. Lo que no se puede concluir es, evidentemente, que las mujeres tienen habilidades distintas a los varones o que tienen menor capacidad que los varones. Eso, evidentemente, no es por ningún motivo así. Pero lo que intuitivamente la gente cree, ¿no? Y por eso es que esto es una especie de círculo, lo refleja, ¿no? Esto es como un círculo vicioso. Como creen que las mujeres tienen menos habilidades que los varones, entonces ponen menos expectativas a las mujeres. Como ponen menos expectativas, desarrollan menos las habilidades. Como las habilidades se desarrollan menos, entonces refuerza la idea de que las mujeres, ¿no es cierto?, en el fondo están hechas como para tareas distintas a los varones. Yo me imagino que las compañeras que están acá, le hablo a todos, ¿no?, hombres y mujeres, pero sobre todo a las compañeras que están acá, lo habrán, creo que lo han comentado también, lo habrán percibido en su propia trayectoria de vida, probablemente. Ahora, si ustedes, estimadas, en este caso, compañeras, alumnas, ¿no es cierto?, si no la han vivido y nunca han sentido esto, que ustedes han tenido menos motivación o menos empuje por parte de su entorno, o menos, digamos, digamos, que le hayan puesto, ¿no es cierto?, interés en que ustedes sean de una manera u otra, ¿no es cierto?, y que lo vean igual entre sus compañeros y compañeras, sería genial. Significaría que nuestra sociedad está cambiando y esto se podría reflejar en unos años más, ¿no es cierto? Sería extraordinario. Pero lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que ustedes sí hayan vivido en algún momento de su vida hayan percibido esta diferencia de qué es lo que se esperaba de ustedes en el área de las matemáticas, por ejemplo, en el área de la ciencia en general. Ya algunas han comentado que algunos profesores pensaron que la prueba la habían copiado un compañero, algunas ya habían comentado en clase que
que sentía, ¿no es cierto?, que había que los padres le decían, ¿no es cierto?, que iba a ser difícil, ¿no es cierto?, enfrentar una carrera vinculada a la ingeniería o las matemáticas, en fin, cosa que no le decían a sus hermanos, varones, ¿no? Ese tipo de cosas ya lo hemos comentado en clase, así que me imagino que ustedes lo tendrán bastante claro. Bien. En el CIMSE de Ciencias también, ¿no es cierto?, ocurre algo similar, ¿no es cierto?, no existiendo diferencia en sexto básico entre niños y niñas, pero habiendo 10 puntos de diferencia a favor de los hombres en segundo medio. ¿Por qué ocurre esto a medida que avanzamos en el desarrollo escolar? ¿Por qué es más parejo a medida que estamos más al inicio y por qué se hace más fuerte a medida, ¿no es cierto?, que se avanza en la educación escolar? Es algo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, respecto de esta relación de cómo la sociedad, ¿no es cierto?, está formando a los hombres y a las mujeres, ¿no es cierto?, a los varones y a las mujeres. Estas brechas en el rendimiento se repiten también en la prueba internacional PISA, donde para el PISA Matemática del año 2015 aplicada a los estudiantes de 15 años en 72 países, se concluye que Chile tiene la quinta mayor brecha por género entre el total de los países participantes y la primera a nivel latinoamericano. O sea, lejos, ¿no es cierto?, Chile es uno de los países donde esta brecha es más fuerte. A nivel universitario, la matrícula de primer año en las universidades chilenas muestra que en el área de ingeniería un 17% son mujeres y en ciencias ellas un 22% para el año 2016. Y este es un tema, ¿no es cierto?, y por eso estamos hablando de la inequidad horizontal. Estas brechas en el rendimiento se repiten, por ejemplo, en la prueba... a ver, me perdí. Acá, ya. Me perdí con la PPT, ya. Dice, mientras que en las áreas de salud, bueno, volvamos. A nivel universitario, dije, ¿no es cierto?, la matrícula de primer año en las universidades chilenas muestra que en ingeniería son 7% son mujeres, esto ha cambiado un poquito, ha aumentado un poquito, y en ciencias representan un 22% de todos los alumnos que están entrando a primer año. Mientras que en áreas de la salud y servicios sociales, las mujeres son un 78% de la matrícula universitaria del primer año y en educación un altísimo 79%. Por eso esto se llama inequidad vertical, porque cuando las mujeres participan en el sistema, digamos, universitario o científico, están alojadas en determinadas áreas, que son áreas que están muy relacionadas con lo que se espera y se piensa que es una mujer. ¿Por qué en salud hay más mujeres que hombres? ¿Por qué en lo que se llama servicios sociales hay más mujeres? ¿Y por qué en educación es muy altísima la cantidad de mujeres respecto a los varones? ¿Qué dirían ustedes? Es bastante obvia la pregunta, pero igual se la hago. ¿Me entendió la pregunta o la hice muy rara? ¿Por qué hay más mujeres en estas áreas? ¿Y por qué se da esta inequidad vertical? ¿Cuál creen ustedes, así especulando, que podría ser la respuesta, o según lo que hemos visto hasta ahora en clases? Quizás culturalmente se ha inculcado más a las mujeres ser más serviciales, quizás esa es la palabra, de que están, sí, eso, Al servicio, sí. culturalmente más Qué buena tu serviciales. palabra, porque al servicio es que cuando, como por ejemplo, en salud, claro, al servicio para curar enfermos, en fin. De hecho, hay más mujeres en enfermería digamos, que como médicos, ¿no? Pero también en el área de servicio social, asistencia social, de hecho se le llamaba las asistentes sociales, como si fueran todas mujeres, y también, ¿no es cierto?, en el área de la pedagogía, que también se ve por una suerte de servicio. Toda esa imagen se capta, ¿no es cierto?, fácilmente, pasa muy bien, se relaciona muy bien con la idea de lo que se espera de una mujer en nuestra sociedad, que ayude, que sirva, que sea un apoyo, que escuche, que acompañe, que cure, que sane, digamos, todas esas metáforas que están vinculadas con el tema de género aparecen acá claramente, ¿no? En esta expectativa. Y por eso también cuando las mujeres entran al sistema universitario y son profesoras, son mucho más requeridas por los estudiantes cuando tienen un problema, por ejemplo. O sea, eso está estudiado también. Para el caso de Chile no tengo estudios, pero sí tenemos para otros países como España. Y está claro, ¿no es cierto?, que los estudiantes y las estudiantes, cuando necesitan un apoyo de un profesor o universitario o profesora, tienden
tienden a, ¿no es cierto?, a recurrir a las profesoras, y no a los profesores varones, porque creen que van a ser más escuchados. Y como creen que van a ser más escuchados, las mujeres se ve que escuchan más que los varones, que tienen mayor, digamos, lo que se llama las habilidades blandas, ¿no? Entonces, esto es un círculo, realmente un círculo, está súper claro cómo funciona. O sea, el problema es cómo romperlo, que es lo que vamos a ver acá en clase, pero que es el gran tema que me gustaría que ustedes pudieran pensar. En las universidades chilenas del año 2016, tan solo el 14% del total de directores y coordinadores de programas de doctorados en las áreas de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, y ingenierías acreditados o no, eran mujeres. También es importante esta área de la coordinación y la dirección de un programa de doctorado, porque son los programas de doctorado los que realmente es como la, comillas, mano de obra que tiene la ciencia. Los doctorantes y los postdoc también, ¿no? Bueno, que a veces más los postdoc que los doctorantes, depende del área, son el recurso humano más importante que tiene la ciencia, probablemente, porque ellos en su propia investigación, ¿no es cierto?, van levantando todo el programa de investigación de un área específica, de un instituto, de un centro, etc. Son súper relevantes. Y que los directores y coordinadores sean hombres implica, ¿no es cierto?, que manejan los recursos, que manejan, ¿no es cierto?, quién entre, quién queda, quién no puede quedar, o quién puede, ¿no es cierto?, recibir una beca, etc. Y es súper relevante y súper claro, ¿no es cierto?, que como todo espacio de poder, ¿no es cierto?, digamos, está más habitado por varones. Entre el año 2012 y 2016, ¿no es cierto?, los proyectos de Fondo de Ciencia y Tecnología, los FONDECI, que son los proyectos más importantes de ciencia en Chile, en la área de Ingeniería y Tecnología solo un 21% de las mujeres y solo un 27% de ciencia natural. Si vemos los datos ahora y los puedo buscar después, porque están en línea, veremos que esto ha cambiado bastante poco. Y las becas de doctorado, ¿no es cierto?, solo un 21% de las becas son de ingeniería y tecnología, fueron obtenidos por mujeres. Entonces, tenemos dos tipos de inequidades que vemos en el sistema universitario chileno. Uno es la inequidad vertical, que a medida que se avanza, ¿no es cierto?, en el proceso de desarrollo académico, desde lo que se llama el pregrado o el bachillerato, ¿no es cierto?, la licenciatura, hasta, ¿no es cierto?, el doctorado, que es el último tramo. En este transcurso, ¿no es cierto?, los hombres y las mujeres son más o menos igualitarios al inicio, no hay tantas diferencias en número, pero va siendo dramáticamente a favor de los varones, ¿no es cierto?, a medida que se aumente la carrera académica, ¿no es cierto?, y el poder. Y lo otro, la inequidad horizontal, que significa que cuando las mujeres entran al sistema de ciencia y tecnología, en este caso, están alojadas en un lugar y no en todos los lugares. Esto no es parejo. En ciencias ambientales, por ejemplo, hay más mujeres que hombres, que también está un poco con esa idea. Y en ingeniería mecánica hay más varones que mujeres. Eso lo vemos acá en la Universidad de Chile también. Si viéramos los datos ahora de esta carrera de ustedes, ¿no es cierto?, de ciencias exactas versus licenciatura en matemáticas, por ejemplo, probablemente no hay mucho más varones en esa área que en esta área que es de pedagogía. Y también se repite el mismo patrón de alguna forma. Bien, la pregunta es cómo podemos cambiar este sistema. Así, de hecho, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a hacer una modificación? Voy a parar la grabación ahora.